¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a Genezaret Internacional a través de Genezaret Miami y nuestro canal de YouTube Arnoldo Linares. En esta oportunidad le vamos a seguir dando avance a nuestra serie Hazañas de la Fe, y hoy nos corresponde hablar de la principal semilla de Abraham, aquel milagro que vino por parte de la promesa del Señor de un ser llamado Isaac. Dice Hebreos 11:20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. En esta oportunidad deseo introducir el tema con esta oración, que quizás la he repetido muchas veces porque la leí de alguien y no recuerdo muy bien quién es el autor, que dice: las acciones de los padres son una señal para los hijos. Y por supuesto que la mayor o mejor acción que realizamos como padres es la impartición de una bendición. La bendición de Isaac sobre sus hijos también fue un acto de fe. Y es un poco difícil entender la bendición del patriarca en medio de un clima de rivalidad desde el vientre de su madre. La bendición de Isaac sobre ellos se registra en la historia del Génesis. Allí en Génesis está registrada completamente la historia, y que es muy llamativa la historia como Isaac, en medio de toda esa rivalidad, llama a sus hijos, una vez que Isaac se queda ciego y llegan sus últimos días, dejarle la mayor y más grande herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, que es la bendición del Altísimo. ¿Ok? Pienso que la bendición tiene la facultad para sobrepasar los conflictos de cualquier índole, y específicamente los conflictos familiares. Si revisa la historia se va a dar cuenta que la bendición estuvo sobre Isaac, sobre Jacob, sobre Esaú, y por allí todas las tribus de Israel, hasta llegar hasta nuestros días, con toda la descendencia hebrea, judía, y ahora en el árbol genealógico de Abraham, la vida cristiana. Las cosas venideras a las cuales se está refiriendo allí el autor a los hebreos, dice que bendijo Isaac a sus hijos respecto a las cosas venideras. Y las cosas venideras a las cuales se refiere en el texto tenían que ver con el futuro de ambos hijos, futuros de ambos hijos. Dos hijos en rivalidad, pero la bendición llegaba a sus hijos con una proyección hacia el futuro. Muy interesante que la bendición tenga que ver con lo que va a pasar en nuestro futuro. Y tenemos una gran garantía: caminar en la bendición de Dios hacia el futuro es caminar sobre cemento, oiga bien, sólido, sobre un pavimento sólido y sobre una plataforma espectacular. Entonces, cuando hablamos de las cosas venideras, estamos hablando de que la bendición de Dios, oiga bien, se involucra en la vida de los hijos de Isaac, y esto, hablar de la bendición de Dios sobre ellos, involucra la voluntad de Dios, la soberanía de Dios y el propósito de Dios. Voy a repetir esta parte. La bendición de Dios involucra su voluntad sobre los hijos de Jacob, su soberanía sobre los hijos de Jacob, y su propósito. Es un indicador muy, pero muy grande de que esa soberanía, esa voluntad y ese propósito también está sobre todos aquellos que reciben la bendición del Altísimo. También encontré parte de un escrito que yo he repetido en muchas oportunidades cuando hablo específicamente de la bendición. Y dice así: cuando un gigante espiritual como Isaac le da una bendición a alguien, esa bendición tiene un poder enorme que puede generar un gran impacto, no solo en quien la recibe, sino también en la historia humana. ¡Qué bendición! Por eso, Jacob mismo, en su oportunidad, cuando se enfrentó al ángel, cuando se agarró del ángel,
¿verdad? Les dijo, no te dejaré si no me bendices. Creo que deberíamos levantar nosotros un gran clamor en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, agarrarnos de las piernas de Dios, de los brazos de Dios, sostenernos allí en Dios para que nos bendiga, porque esto nos garantiza a nosotros lo que tiene que ver con la historia de nuestras vidas, con el futuro de nuestras vidas, con el futuro de nuestras generaciones, y de allí continúa todo eso bajo el propósito del Señor. Entonces, nos es necesario comprender con profundidad en qué consistía la bendición de Isaac en aquel momento y cuánto de esto tiene que ver con la fe de los justos. Tengamos en cuenta que la impartición de una bendición lleva incluida la riqueza y el poder que viene con la misma. ¡Wow! ¡Qué emblemático esto! Y tiene que ver mucho de la manera como nos da una cobertura la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Tiene que ver con las cosas futuras, tiene que ver con nuestro futuro, tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver con nuestros nietos, tiene que ver con nuestras generaciones y tiene que ver lo que involucra en sí la impartición de la bendición es la prosperidad, la riqueza y el poder que viene de todo esto. De modo que la bendición consolida el intelecto. Esto se lo comenté yo a mi esposa y me dice, ¿cómo es eso? Bueno, cuando hablamos de que la bendición consolida el intelecto, estamos hablando de mayor revelación de Dios para que estemos más cerca de Él. Es decir, revelación para relación. También puede fluir al contrario, de una relación más profunda, puede venir una mayor revelación. De modo que cuando se fusionan la revelación y la relación, se produce un superior poder de decisión. Entre paréntesis, cuando hablamos superpoder o superior poder de decisión, estamos hablando de la voluntad del individuo que depende más de Dios y una voluntad personal más firme, es decir, capacidad de inclinarse al bien. También hablamos de que la bendición incrementa la iniciativa. Tener iniciativa supone adoptar una actitud proactiva, marcando el rumbo por medio de acciones concretas, siendo capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar planteamientos, acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. ¿Y todo eso lo involucra la bendición? Sí, porque la bendición de Dios es la única, y le voy a agregar aquí algo más determinado, es lo único que añade riqueza, es lo único que añade alegría. La bendición de Dios viene para elevarnos a una vida superior, para caminar hacia el futuro con la mente erguida, con la frente erguida, con el cuerpo erguido, con el espíritu lleno, con la mente bien amplia para entender que cada paso que damos, en ese paso Dios está involucrado. Ok, entonces, decíamos que se incrementa la iniciativa. El incremento de la iniciativa se evidencia porque, número uno, marcan sus propias pautas de vida. En otras palabras, se resisten a la dependencia enfermiza. Número dos, el incremento se evidencia porque donde encuentran una oportunidad le sacan provecho para el logro de sus objetivos de vida. Número tres, el incremento se evidencia porque son previsivos en cuanto a su futuro. Estoy hablando de la persona que está bendecida. Número cuatro, asumen cambios, no le tienen miedo a los cambios, lo enfrentan y si tienen que aprovechar para aprender, lo aprenden. Y número 5, el incremento se evidencia en una persona bendecida porque trabajan con su crecimiento espiritual, con su crecimiento personal y profesional. Ahora bien, seguimos diciendo entonces que la bendición conduce hacia la espiritualidad. Primero dijimos que la bendición consolida el intelecto. Segundo, la bendición incrementa la iniciativa. Y tercero, la bendición conduce hacia la espiritualidad.
puede llegar la bendición en cualquier momento. Tiene una sola intención, una interesante y poderosa intención: hacer crecer la vida espiritual. La bendición de Dios declarada por las mujeres y los hombres de Dios son 100% espirituales. Por eso que lo único que puede derrotar al mal superior y al mal espiritual es la bendición de Dios, que es 100% espiritual y poderosa para destruir toda maldición en la vida de los hombres. Entonces, la bendición declarada por las mujeres y hombres de Dios son 100% espirituales. Por lo tanto, su singular intención es el crecimiento espiritual. La consolidación del intelecto, el incremento de la iniciativa y la espiritualidad de vida son detalles tan trascendentes e importantes que generan ventajas sobre el individuo común. Con razón, Daniel el profeta, un hombre bendecido por Dios, habló el mismo profeta en los escritos de su libro, del profeta Daniel, que era un hombre con un espíritu superior, y eso es lo que trae la bendición a nosotros. Repito, la consolidación del intelecto, el incremento de la iniciativa y la espiritualidad de vida son detalles tan trascendentes e importantes que generan ventajas sobre el individuo común. Y concluyo con estas características de las personas bendecidas por Dios. Número 1, los individuos bendecidos se convierten en el mayor recurso para y a favor de la humanidad. Para y a favor de la humanidad. Número 2, y son 5. Un justo bendecido se caracteriza por poseer fortalezas y recursos internos, además de un destino que finalmente le conducirá en el futuro al triunfo. Voy a repetir esto porque te tiene que quedar. Un justo bendecido, en ese caso eres tú, soy yo y todos aquellos que han sido declarados justos a través de Jesús. Un justo bendecido se caracteriza por poseer fortalezas y recursos internos. Además, escuche bien esto, un destino que finalmente conducirá al triunfo. Por eso Isaac bendijo a Jacob, bendijo a Esaú, hablando de las cosas venideras. Número 3, los bendecidos se convierten en personas grandiosas que causan impacto en el mundo. Prepárate, está atento, porque si eres una persona bendecida, tú te tienes que preparar para hacer cosas grandiosas y producir un impacto en el mundo, y en especial si eres un hijo de Dios que vas en procura de la extensión del reino del Señor. Número 4, los seres bendecidos se convencen de que están en el mundo con una misión divina. No están para malgastar, no están para soltar lo que tienen, lo que hacen, lo que son a los aires, a la atmósfera. No, ellos saben que lo que poseen de parte de Dios es para cumplir un propósito y una misión divina, que son avaladas. Esa misión divina es avalada por el propósito de Dios. Y número 5, para terminar, si deseamos tener claridad acerca de nuestro futuro, ¿tú lo deseas? ¿Tú quieres tener claridad en cuanto a tu futuro? Entonces procura la bendición de Dios y vívela por y a través de la fe. Por la fe, Isaac bendijo a sus hijos, Jacob y Esaú, respecto a cosas venideras. Y yo hoy bendigo tu vida, tú que me has visto, que me has escuchado, y todo aquel que escuche y vea esta palabra, la tome para sí. Les deseo que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga misericordia y cuando les mire se sonría, y el Señor ponga en sus corazones, en sus mentes, en sus familias y en su nación su paz, su shalom. Que Dios les bendiga.